buenos días a todos hoy que nos sintonizan este día domingo en su canal cristiano La Palabra. Seguimos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, domingo, en lo que nosotros le decimos nuestros estudios naturales. Para su información, pues el invierno acaba de pasar en nuestro país, El Salvador, y tenemos que las mismas lluvias generan una serie de humedad y todo eso, y nuestros escenarios en el fondo pues pierden su color de pared en este caso, y nuestras plantas sí están ellas en su época, pero necesitan un trasfondo que esperamos en el Señor el próximo domingo ya lo tengamos superado. Esperemos en el Señor. Muy bien, ¿habrán dentro del cristianismo débiles en la fe? Sí, fíjese que sí lo hay. Romanos en el capítulo 14 dice así, Romanos capítulo 14, y justamente el título es Los débiles en la fe. ¿Quiénes son los fuertes en la fe? Pues en este caso son los maduros en la fe. En la fe significa que en estos casos un hermano que tiene más trayectoria, discúlpeme que estoy tratando de ponerme en que la cámara me agarre bien. Bien, hay hermanos que son relativamente un tanto más conocedores de la palabra, han vivido más el evangelio, tienen, como más decir, más experiencia espiritual. Entonces esto los hace fuertes en la fe, pero prácticamente son maduros en la fe. Muy bien, entonces dice, versículo 14, Romanos 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Efectivamente, hermano, pues hay que tener mucho cuidado cuando llega un nuevo miembro de la familia de Dios, y entonces tenemos que orientarlos, pero no nos llevemos de, ¿cómo le diría yo?, de grandelocuentes, ni de sabedores, ni de llenos de espiritualidad, como que se pretende decir que por ser ya más antiguo en la fe, en la obra, o por tener más edad, estar en el evangelio, o incluso mismo por estar con más edad en su vida, eso lo hace más espiritual, más sabio. No. Al contrario, si somos fuertes, con una fortaleza y madurez espiritual, bendito Dios, porque tendremos la capacidad para guiar a otros en estas cosas del Señor. Y si no fuera así, tratar siempre de ser humilde con el nuevo, con el débil en la fe. Hay incluso dentro de la iglesia algunos que ya tienen sus años de estar en el evangelio, pero siguen siendo débiles en la fe. ¿Por qué? Porque o no han recibido bien la instrucción que se les imparte, ya sea en los sermones o en los estudios bíblicos, eso sería una parte, o que no ponen la atención o se descuidan por sus cosas, cualquiera sean, entonces se vuelven débiles en la fe. Como dice Pedro, dice que estas son como olas que van y vienen, dice, y que cualquier viento las arrebata, dice. Pero entonces los débiles en la fe, nos dice el apóstol Pablo que lo recibamos, dice, pero no para contender sobre opiniones. Esto de el débil, prácticamente yo voy a leer ¿cómo se llama? La introducción a esto. Esta frase débil en la fe, dice, se resume la santificación, aquel proceso continuo por el cual aquellos que han sido salvados por fe son transformados poco a poco en esto. La imagen que Pablo escribe acá para describir el proceso del débil en la fe es
para que estemos nosotros cuidadosos y atentos por aquellos que lo necesitan. Dice en el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Muy bien, actualmente en este siglo XXI que estamos, pues mucho hemos avanzado en el conocimiento de los alimentos y también mucho hemos avanzado en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas cosas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las instrucciones que dio Dios, Señor Dios Todopoderoso, cuando su pueblo Israel cruzó el desierto y que estuvo 40 años recorriéndolo, naturalmente el Señor dictó leyes que se llaman leyes sanitarias. Esas leyes sanitarias, hermanos, eran para preservar al pueblo de que no se fueran a enfermar por algunos alimentos que no se deben de comer en tal o cual fecha, o algunos animales que no se deben de comer también en cierta época. Entonces, las leyes sanitarias que Dios dictó para su pueblo, Israel, y otras más para cuando cruzaron el desierto, y otras más para que después, cuando ya estaban en las leyes ceremoniales, ellos no lo hacían, pues no nos olvidemos, hermanos, que son leyes que el Señor dio para su pueblo Israel. No nos olvidemos también, hermanos, aquel texto bíblico donde Dios le habla a Pedro y él ve una revelación de un lienzo, de una cortina pues llena de todo tipo de alimentos. Entre ellos habían de todo tipo y le dice el Señor a Pedro, Pedro, come. No, le dice él, yo no, eso no lo como porque yo no he comido cosa inmunda. Fíjense bien, Dios le sacó todo un menú de todo tipo de comida. Y entonces le dijo, porque yo no he comido cosa inmunda nunca en mi vida. Le dice. Entonces le dice el Señor, come, porque lo que yo he hecho es bueno y está santificado, así que come. Entonces, hermanos, hoy, en este siglo XXI, todavía tenemos hermanitos y hermanitas que se rigen incluso a la Biblia y dicen, porque la Biblia dice así, y de las leyes ceremoniales o las leyes sanitarias que el Señor dio en el Antiguo Testamento, pero para su pueblo Israel. Y entonces es cuando o es nuevo o es que ya tiene sus años en la iglesia pero nunca pone atención, entonces a ver, se vuelve bien débil cuando otro le trata, entre comillas, de enseñar que no debe de comer tal cosa o esta tal cosa. Perfecto. Y dice, y otro que es débil come legumbres. Ahí está, no come carne, pues vaya. Versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Voy a tratar de decir qué quiere decir esto. Fíjese bien, porque uno cree, dice él, porque alguno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Bueno, no menosprecie, no lo juzgue. El menosprecio equivale a un juicio erróneo porque se aplica a alguien que uno considere falta de dignidad o falta de valor, lo cual pues algunos los tratan con desdén o con desprecio, es lo que acabo de explicarle. Aquí donde dice juzgue, tiene la misma intensidad de eso, ¿no? Mire, si el hermano no quiere comer tal o cual alimento, pues no lo force, ¿no? Que no coma. O si lo quiere comer, pues coma. Eso no lo salva ni lo condena, fíjense. A veces nos enfrascamos en cosas, tal como dice el texto bíblico, en el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿va? Entonces, hermano, y dice, el que es débil, pues Pablo ocupa lo fuerte y lo débil, lo justo y lo que juzgan y los que no juzgan, como que debemos de poner atención.
Entonces dice en el versículo 4, fíjese bien, está juzgando sobre alimentos, no se está juzgando sobre doctrinas. Atención, tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Y qué querrá decir eso? Para su propio Señor está en pie o cae. Lo que importa de verdad es cómo evalúa Cristo a cada creyente. Cristo nos evalúa, hermano. No somos nosotros los que evaluamos a tal o cual creyente. Y su juicio no tiene en cuenta las tradiciones religiosas, dice, ni las preferencias personales de cada uno. Es lo que yo le decía, ¿verdad? Conozco hermanitos que vienen de algunas congregaciones de tipo adventista, pues, y entonces cuando ellos ven que uno come de esto, come lo otro, come aquello, uy. Pero cuando ya logran conocer la palabra de Dios, según la palabra de Dios, la Biblia, que algunas cosas, como dije al principio, fueron dadas por el Señor como leyes sanitarias y leyes de los alimentos para el pueblo de Israel mientras cruzaban el desierto u otro lugar, pero era para el pueblo de Israel. Acabo de citar también el texto donde el Señor le dice a Pedro que coma todo, y Pedro le dice que no, pero el Señor le dice, no digas que no, porque lo que yo he hecho no es inmundo, cómelo. Entonces, pues dice en el versículo 5, uno hace diferencia entre el día y día. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días, o sea, todos los días son iguales. Otros dicen, bueno, este es un día muy caliente, muy frío, esto. O sea, tenemos la capacidad de juzgar, pues. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No nos metamos de que si la hermana come cerdo, come esto, lo que no come, si no come, si come poquito, come bastante. No nos preocupemos de eso. Eso nos quita quizás la comunión, la alegría y el estar contento con los demás hermanos. 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, ¿ya ve? Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace, ¿no? Dios no lo va a castigar porque su opinión o su forma de pensar lo hace así. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que esto de que da gracias al Señor, está hablando que, a ver si le veo yo, bien sea el débil o el fuerte, el motivo pues detrás las decisiones de un creyente sobre asuntos de conciencia deben ser siempre agradar al Señor. Hay que, hermano, si usted cree que eso que está comiendo no le agrada al Señor, pues no lo coma. Aquí no estamos para agradar a las personas, estamos para agradar al Señor, serle agradable a Él. Vaya, un ejemplo. Ya vienen pronto las fiestas de Navidad, y si le ofrecen a usted tomar licor, lo va a tomar. Whisky, alcohol, qué sé yo, cosas de vodka y todas esas cosas. Dice el Señor que no, para nosotros no, ni para Dios es agradable. ¿No se recuerda que el apóstol Pablo dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? ¿Usted cree que a Dios le agrada que le metamos al cuerpo alcohol, cigarrillos y otras cosas más, estupefacientes? ¿Cree usted eso? No. Entonces, ¿y qué? Y hoy que vienen las fiestas navideñas, se va a tomar sus 3, 4 vasos de whisky, 6, 7, 8 cervezas, se las va a tomar. Los cigarrillos que le ofrecen se los va a fumar sus amigos. Entonces usted está agradando a sus amigos, a ellos los está agradando, pero a Dios no lo está agradando. Eso no le agrada a Dios. Acabo de decir que Dios, por medio del apóstol Pablo, dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le agradaría eso.
Así pues que dice la palabra de Dios en el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mire pues, el enfoque de la vida cristiana nunca es como pues uno mismo lo deseamos hacer, y también debemos de tener el propósito, y repito, el propósito de agradar a nuestro Señor Dios soberano. El que vive, hermano, para sí vive, y el que muere para sí mismo muere. Dice en el versículo 9, porque Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Así pues, Cristo murió no solo para hacernos libres del pecado, hermano, sino para someternos como siervos de Él. Entonces, con esto establecemos como Señor y soberano a Cristo sobre toda la congregación que están en su presencia y los que siguen todavía en esta tierra, nosotros, los que ya murieron en Cristo, y nosotros, los que estamos vivos, vivimos en Cristo. Así que dice el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Oiga, qué tremendo. No es que estemos juzgando que la fulana, la hermana tal se viste así, que el hermano así. No, repito. Aquí estábamos hablando de opiniones, de formas de vida y todo eso. Hermano, hay cosas que uno no sabe ni quiere saber. Cómo andan los hermanos, cómo están viviendo su vida en Cristo. No nos interesa, ni nos debe de interesar. Dice que cada quien va a dar cuentas en el tribunal de Cristo, cuando sea el momento de dar cuentas delante de su Señor. Espero que este domingo usted haya disfrutado del domingo. No se olvide, no se preocupe por las opiniones a veces absurdas. Agrade a su Señor. Evite lo malo, evítelo todo lo que pueda, evítelo. Es que no puedo, no, inténtelo y lo podrá. Cristo le va a dar fuerzas para que evite lo malo. Repito, ya se acercan las fechas de Navidad. Algunos, si se descuidan, van a caer en borracheras, en adulterio, en fornicación, en bailongos y cosas así, porque no quisieron estar prestos a esto, lo que el Señor nos manda, que le agrademos a Él. Que tenga un bonito domingo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.